Bueno, hermanos amados, hoy día vamos a continuar el estudio del Evangelio de Lucas. Vamos entonces hoy día por Lucas capítulo 12, versículos 8 al 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, el que me confesare delante de los hombres. Dice la Escritura: Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Estamos hoy día en un mundo complejo, ¿verdad? Hay diversas situaciones en la vida, situaciones que muchas veces nos ponen en la disyuntiva: ¿a quién creemos? ¿A quién servimos? ¿Somos valientes o somos cobardes? ¿Somos personas íntegras o nos amedrentamos frente a otras enseñanzas y algunas amenazas? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente le conocemos? ¿Realmente le servimos? Hoy las personas hablan de muchos temas banales, temas de moda que están en las redes sociales, y casi creen todo lo que le enseñan en las escuelas y universidades, desechando, usted sabe, de plano lo que enseñan las escrituras. Satanás en este tiempo está usando la estrategia, por ejemplo, de entretenernos, porque sabe que un cristiano entretenido se convertirá en un cristiano tibio, perezoso, vergonzoso y probablemente miedoso también, que no se moverá e incluso que no confesará a Cristo delante de los hombres, que se acostumbrará a las modas actuales, que tomará como verdades cuestiones que son mentirosas de acuerdo a lo que nosotros conocemos por la palabra de Dios, que preferirá no hablar de religión, que no querrá quedar mal con nadie. Usted sabe que hay muchas cosas que hoy día se manejan en las redes que hacen que las personas empiecen a creer y confiar en cuestiones que son falsas. Hoy día, ¿cuántos de nosotros, habiendo ocasión de hablar de Cristo, guardamos silencio por temor a crear conflicto, por temor a ser rechazado? Múltiples causas. También hay personas que nos van estimulando a hacer lo malo, finalmente a no reconocer a Cristo en todos nuestros caminos, a no darle la gloria en nuestros éxitos, en nuestros triunfos, y preferimos omitir nuestra fe delante de los hombres. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado callados frente a un éxito y no hemos dado una gloria pública a Dios? El Señor quería en esta ocasión enseñarle a sus discípulos porque sabía que vendrían tiempos difíciles, tiempos de persecución, de rechazo y hasta riesgo de muerte. De hecho, la mayoría de los discípulos fue asesinado. Y todo por reconocer ser cristianos, ser discípulos de Cristo. Por esta palabra dicha acá en Lucas, del 8 al 12. Personas que creyeron a esta palabra. Miles han ido a la cruz, a la hoguera, han muerto en prisión, han sufrido cárceles, maltrato de todo tipo. Han sido desechados por sus familias, por sus amigos, porque no negaron a Cristo, a pesar de las terribles consecuencias que sabían que vendrían a su vida.
El Señor dijo, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. No debemos sentir vergüenza, hermano, de nuestra fe. A pesar de que el mundo se ría de nosotros y de lo que creemos, a pesar de las nuevas leyes que están saliendo, aunque les parezca locura lo que anunciamos, no debemos callar. Lo importante es hablar de Cristo delante de otras personas, hablarles del Evangelio, no solamente mostrarle amor, afecto, buenas obras, hablar de Cristo, hablar de Dios, exaltar el nombre del Señor, hablar de nuestra fe. No es algo que se lleva en secreto la fe, no es algo que está ahí escondida, que casi nadie sabe. No debemos avergonzarnos para nada de que los hombres, las personas, sepan que creemos en Cristo, creemos en su palabra, que lo amamos, que le servimos y que no creemos las mentiras que niegan la palabra de Dios y que no estamos de acuerdo con lo que hoy se está enseñando o aprobando como verdad y anulando la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad, Él es el camino, es la vida eterna, Él es el único que conduce a Dios. Él es el verbo, Él es la palabra viva, por eso creemos en la palabra. Al confesar a Cristo lo reconocemos como nuestro Señor. Al negar a Cristo lo repudiamos, no lo reconocemos como nuestro. Sería algo así como un padre que no reconoce a su hijo y declara que ese chico no es suyo, que no lo reconoce como suyo. Es precisamente lo que hizo Pedro, el apóstol, la noche en que el Señor fue arrestado. Dijo, no conozco a tal hombre. Es decir, no es mi Señor, no tiene nada conmigo. Tremenda experiencia la de Pedro. Tempranamente la vivió. Pero más adelante, lleno del Espíritu Santo, cambiaría totalmente las cosas. Cuando confesamos al Señor, hermano, debemos saber que lo hacemos cumpliendo un mandato de Dios. ¿Y cuándo confesamos realmente al Señor? Cada vez que nos esforzamos también por ser íntegros moralmente, practicando la santidad, honrando a Dios por todos nuestros cambios, por toda la obra de Cristo en nosotros, cómo Dios nos ha cambiado. Éramos así y mira cómo somos ahora. Gracias al Señor, que me ha cambiado. ¿Cuándo confesamos al Señor? Si buscamos ocasiones también, momentos, circunstancias, situaciones, para testificar de nuestra fe a otros, para decirle al otro, mira, tienes que confiar en Dios. Lo que tú estás haciendo no es correcto, o sí es correcto. Pero vamos adelante, vamos a salir adelante, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con la ayuda de Cristo, se puede. También confesamos a nuestro Señor cuando ayudamos a los necesitados, a los que sufren, a los que padecen necesidad, al pobre, al prisionero, al encarcelado, al que está desnudo, al que está padeciendo hambre. También confesamos al Señor cuando salimos en defensa de la palabra de Dios, cuando alguien está ofendiendo a los cristianos y nosotros, si es la ocasión, no nos quedamos callados, si podemos decir alguna palabra que sea constructiva. Cuando también confesamos al Señor, cuando amamos de verdad a otros, con el amor de Dios que hemos aprendido de Dios, con ese amor que aparece en 1 Corintios capítulo 13, que es bueno escudriñar. También confesamos al Señor cuando decidimos de verdad, ser fieles a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, no importando la circunstancia difícil, casi imposible, o la circunstancia que sea fácil o beneficiosa. También confesamos al Señor cuando usamos nuestra vida al servicio de Dios, cuando ponemos nuestro tiempo, nuestros recursos para llevar a cabo los deseos que Dios quiere que desarrollemos, cuando llevamos a cabo los planes de Dios para con nosotros y también para quienes nos rodean.
Fíjate que Judas, en el capítulo 1, versículo 3, según la versión Nueva Traducción Viviente, dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirle acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirle sobre otro tema para animarlos a que defiendan. Entre paréntesis, la Biblia Reina Valera dice: a que contiendan ardientemente. ¿Qué cosa? ¿Qué van a defender? ¿Qué van a contender ardientemente? La fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Judas, en el capítulo 1, versículo 3, nos anima a defender, a contender ardientemente la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a nosotros. Defender esa fe, no quedarnos callados todas las veces. El Señor nos asegura que algún día, fíjate, hay promesa acá, recibiremos recompensa por haberle anunciado, por haber hecho pública nuestra fe. ¿De qué se trata esa recompensa? Que Él confesará que somos suyos. ¿Ante quién? Ante los ángeles, que son superiores a nosotros y que también serán su compañía cuando Él venga a juzgar el mundo. A estos mismos ángeles encargados de llevar a ejecución los juicios finales de Dios sobre la tierra y sus habitantes. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, dirá que tú eres una persona suya, que eres hijo de Dios. Promesa de Dios para los que no se avergüenzan del Evangelio. Dice Lucas capítulo 12, versículo 9: mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Está claro que si uno teme a los hombres en lugar de temer a Dios, está en serio aprieto, en grave peligro de negar a Cristo por miedo. Fíjate que muchos judíos negaron a Cristo para no ser expulsados de la sinagoga de los judíos. Por ese motivo. No querían perder su lugar ni su prestigio allí en la sinagoga. No querían ser mal vistos por sus vecinos que habían sido expulsados de la sinagoga. Así que se quedaron callados y no confesaron a Cristo. Lo negaron. Incluso dice la Escritura que algunos gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban por causa de los judíos incrédulos. Dice Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y nosotros en qué lugar estamos en nuestra vida? ¿Tememos el qué dirán? ¿Tememos tener una discusión en casa o con los amigos por la causa de Cristo? ¿Nos achacamos por eso? ¿Preferimos quedarnos callados? Juan el capítulo 15, versículo 20, dijo el Señor: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor recibió persecución, nosotros también seremos perseguidos y seremos rechazados. Así como el Señor fue rechazado, el Dios de los cielos fue rechazado haciendo los milagros que hacían. ¿Cuánto más nosotros que no hemos hecho ningún milagro probablemente por la obra del Espíritu Santo en nosotros en cuanto a, no sé, por ejemplo, sanar un enfermo de cáncer y que así se levante de la cama? O que alguien en una silla de rueda se levante también de la silla de rueda en un abrir y cerrar de ojos. Jesús lo hacía y no creían en él. Lo perseguían y le rechazaban. Y el siervo no es mayor que su Señor, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y algunos temen todo eso.
Es lógico. Para algunos prefieren su estatus, prefieren su buena comunión con sus amigos que hablar de Cristo y quedan callados. Y cuando tienen o debieran opinar de algo, de la palabra, se quedan callados. Aunque haya mucha oposición y persecución, no debemos temer a las personas ni a las autoridades, dijo el Señor. Porque esto puede causar que le neguemos a Él. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, fíjate, sino de poder. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No estamos solos. El poder de Dios está con nosotros. No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. No nos avergoncemos del Señor. Hablemos, abramos nuestra boca. Aprenderemos a hacer las cosas. De repente nos equivocaremos, lo que dijimos, cómo lo dijimos, en qué circunstancias lo dijimos. Pero lo importante es dar el paso. Aprenderemos a hacerlo mejor, tal vez. Alguna vez nos irá pésimo, otras veces nos irá un poco mejor. Pero si nos quedamos callados y negamos al Señor y somos un cristiano por omisión y omitimos todo, omitimos hablar de Dios, omitimos hablar de lo que Él está haciendo en nuestra vida, omitimos hablar de nuestra fe, el Señor dice que no nos confesará delante de los ángeles. ¿Y cuándo negamos al Señor entonces? Cuando no queremos que alguno se entere de que somos cristianos. Cuando decidimos no defender lo que es bueno, lo que es verdadero, y guardamos silencio frente a lo malo, frente a lo que se está haciendo. Hacemos vista gorda de la maldad que se está haciendo. Y somos una persona sin opinión. ¿En qué otra ocasión negamos al Señor? Es cuando callamos en cuanto a nuestra relación con Dios. Y no queremos confesar que oramos, que leemos las Escrituras. Cuando negamos al Señor, si nuestras creencias y nosotros mismos quedamos como diluidos en el mundo en que vivimos y no somos sal, nuestra sal pierde su sabor, nuestra luz se apaga y estamos en medio de las tinieblas y nuestra lucecita es más pequeña que una luz de Navidad, de un árbol de Navidad. Nosotros debemos ser una luz potente. No es fácil, hermano. Cuesta. A mí me costó muchísimo también. También cuando negamos al Señor es cuando aceptamos las modas que incluyen nuevos valores no cristianos y apoyamos también incluso candidatos y políticos y gobernantes y autoridades que son anticristianas y nosotros somos también sus servidores. Debemos saber a quién servimos. Servimos a Dios. Servimos de acuerdo a la palabra de Dios. No debemos avergonzarnos de Dios. Yo le cuento que me costó hablar de Cristo. En mi medio, como médico, me costaba. Me costaba saludar a la gente y demostrar que yo tenía fe. Lo primero que hice, me acuerdo que en la sala de espera de mi consultorio puse unos mensajes, unos salmos, algunos textos bíblicos. Y de entradita me casaba con el tema, porque si yo estaba poniendo eso en la sala de espera, significaba que también tenía que cuidar qué es lo que hablaba, qué es lo que decía. Y ha sido todo un proceso porque son cambios, menores algunos y otros que son muy grandes. Debemos seguir al Señor en todo tiempo, sabiendo que se reirán, sí, hasta se reirán de nuestra fe. ¿Y tú crees en Dios? O sea, ¿crees en eso? Así sucederá, hermano. Dijo el Señor ahí en Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él
cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando el Señor vuelva, gloria al Señor, va a volver con los santos ángeles, dice. Y aquel que no se hubiese avergonzado de él, ni de sus palabras, aún en medio de generaciones adúlteras, pecadoras, tal cual vivimos hoy día en este mundo. Y no se han avergonzado y han confesado que son hijos de Dios y que no están de acuerdo con el adulterio, con los géneros nuevos, que no está de acuerdo con el aborto, que no está de acuerdo con esas leyes, que no está de acuerdo con esas modas. ¿Por qué? Porque confía en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Dice que cuando Él vuelva, el Hijo del Hombre, no se avergonzará de ti, gloria al Señor. Y vaya que tenemos varias historias en nuestra vida para que el Señor se avergonzare de nosotros. Tantos miles de pecados que hemos cometido diariamente. Y el santo no se va a avergonzar, no se va a acordar de esos pecados que ya Él redimió en la cruz. Pero dice que se avergonzará de aquellos que le negaron, que no recordará el nombre de aquellos que se avergonzaron de Él. Lucas capítulo 12, versículo 10 agrega la escritura. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y vaya que se ha escrito mucho sobre este tema. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Hay diversas opiniones. Sabemos que blasfemar es hablar mal. Blasfemar es injuriar, es insultar, es ofender. Es decir, palabrotas, algo así como maldecir. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Es también Emmanuel, Dios con nosotros y en nosotros. Fíjate que el lenguaje, según el evangelista Marcos, es terriblemente fuerte. Dice el evangelista que el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio. Es decir, está en peligro de culpa eterna. Y la pregunta que surge, si Jesús dice esto, que si se es dicho algo contra el Hijo del Hombre, es perdonado, pero no es perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué está tratando de decir? ¿Acaso Jesús es menor que el Espíritu Santo? Y por eso la blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero contra el Espíritu Santo no. ¿Qué está tratando de decir? Dice que calumniar al Hijo del Hombre en su condición actual, cuando no ha ido a la cruz, tiene perdón. Cuando aún no se había convertido en Salvador, también tiene perdón. Cuando la gente en ignorancia lo rechazaban, también tenía perdón. Dice, fíjate en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 14. Lo que dijo el apóstol Pablo. Vaya que aquí tenemos un blasfemo, alguien que habló mal, no solo de Cristo antes de ser crucificado, sino también de Cristo después de haber sido crucificado. Y perseguía a los cristianos, a los que creían, a los que no se avergonzaban de Cristo. Dijo el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Habiendo yo sido antes blasfemo, dijo el apóstol Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dios perdona todo. Cuando lo hacemos por ignorancia e incredulidad, claro que lo va a perdonar. El asunto es cuando ya somos hijos de Dios. O hemos recibido el Evangelio, o hemos recibido la palabra, y maldecimos a Dios, y blasfemamos contra Dios, y blasfemamos contra el Espíritu Santo, que es esencial para nuestra santificación. Sin el Espíritu Santo no podemos ser transformados en nuevas criaturas. Calumniar al Espíritu Santo
quien fue parte de los milagros que hizo el Hijo de Dios, es algo distinto. Calumniar al Espíritu Santo como lo hacían los fariseos, adrede, no tenía perdón. Ellos vieron grandes milagros. El mismo Nicodemo dijo, sabemos que vienes de Dios, porque las señales que tú haces son evidentes que vienes de Dios. Y ellos viendo esos tremendos milagros decían, no, ese es hijo del demonio, él lo ha hecho porque el diablo lo ha permitido. Cuando blasfemaban así, cuando decían que el Espíritu Santo era demonio que había en Jesús, eso no tenía perdón. Ellos que eran conocedores de la Escritura. Nadie podía hacer esos milagros a menos que viniera enviado por Dios, le dijo Nicodemo. Blasfemar contra Cristo en su condición anterior, cuando aún los apóstoles no entendían muchas cosas, era absolutamente perdonable. Había incredulidad o había ignorancia. Pero blasfemar contra Cristo y el Espíritu Santo de Cristo, habiendo ya sido revelado, naturalmente hace imposible la salvación. Imposible. Por eso que la Escritura dice que alguien que ya recibió, que ya fue salvado, que ya fue perdonado, si se vuelve atrás ya no tiene una segunda oportunidad, no hay otro Salvador. Si rechaza al Salvador, si rechaza al Espíritu de Cristo, rechaza a Cristo, rechaza el proceso que Dios ha establecido, no hay otra opción, no hay otra posibilidad. No, no es que ahora va a ocurrir algo diferente y Dios va a dar una nueva opción y nuevamente Cristo va a ser crucificado. El pecado imperdonable del que habla casi es el pecado de atribuir los milagros del Señor Jesús al diablo. Eso es lo que hicieron los fariseos. Veían los milagros y decían, no, esto es del diablo. El Señor hizo todos sus milagros bajo la influencia del Espíritu Santo, cuando descendió ahí como a la forma de paloma, y Juan el Bautista y otros que fueron testigos ahí en el río Jordán, al principio del ministerio de Jesús. Así que venir a decir que Jesucristo hacía los milagros por el poder del diablo, era decir en el fondo que el Espíritu Santo era el diablo. Tremenda ofensa para Dios. Decirle a Dios, Dios, tú eres el diablo, imagínate. Los fariseos eran testigos, hermano, fueron testigos de los grandes milagros, igual injuriaban a Cristo. ¿Por qué? Por su necedad, por su ceguera, porque no creían que el Espíritu Santo obraba en él. Y lo llamaban incluso espíritu del demonio. En nuestro tiempo, hermano, tengamos cuidado con burlarnos o injuriar a aquellos pentecostales. Yo me he encontrado con muchas escenas donde aparecen cristianos injuriando ciertas manifestaciones espirituales. ¿Están seguros que están diciendo lo correcto que aquellos pentecostales que están viendo, danzando o haciendo alguna cosa que no les parece correcto, eso es del demonio? Tenga cuidado, hermanos, cuando opinen sobre tal vez alguna manifestación espiritual. Tenga cuidado. Atribuir a Satanás la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en otras personas, tal cual los fariseos acusaban a Cristo, que sus milagros eran obra de Belcebú, príncipe de los demonios, es un pecado imperdonable. Ahora, fíjate bien que un rechazo deliberado de la obra del Espíritu Santo en el difícil proceso de santificación no tiene otra oportunidad. Si tú deliberadamente decides rechazar al Espíritu Santo, si nosotros deliberadamente dijéramos que no necesitamos al Espíritu Santo, que solo podemos, eso es imposible. Sin Dios actuando en nosotros a través del Espíritu Santo, no tenemos ninguna opción de ser transformados, de ser santificados a la imagen de Cristo. Cuando rechazamos la voz también del Espíritu Santo, cuando Dios te habla a tu mente y tú rechazas la voz del Espíritu Santo cuando estás ahí al borde del precipicio del pecado y rechazas la voz del Espíritu Santo, ten cuidado porque abres la puerta a cualquier pecado.
Abre la puerta a volverte impuro en ese momento. Tengamos cuidado de no ser como un perro que vuelva a su vómito. El Espíritu Santo está ahí cada día, como un padre, como un amigo, como una voz, como ese angelito bueno que nos está hablando, dirigiendo. Si usamos el templo también del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y lo entregamos deliberadamente al pecado, al adulterio, a la fornicación y a otros tipos de pecados, sin oír sus consejos, sin oír sus reprensiones, entonces le estamos ofendiendo, le estamos desechando y tal vez hasta le estamos injuriando y blasfemando. Si rechazamos la obra del Espíritu Santo, nos automarginamos de la obra de Dios y solo no podemos crecer como nuevas criaturas. Gracias al Espíritu Santo podemos nacer a una nueva vida santa y pura en obediencia a Dios. Toda la gloria es de Dios, hermano. Toda la gloria es de Dios. Si no le damos la gloria a Dios por nuestro proceso, por nuestra transformación, por nuestros cambios, es un grave pecado de omisión hacia el reconocimiento de la obra del Espíritu Santo. Si algún día nos presentamos ante Dios y ahora somos unas nuevas criaturas que hemos crecido, madurado, ¿será la gloria para nosotros? No. Es Dios que durante semanas, meses, años estuvo ahí con nosotros, en las buenas, en las malas, aconsejándonos, ayudándonos, haciéndonos sentir remordimiento, arrepentimiento, haciéndonos cambiar, haciéndonos pedir perdón, haciéndonos que no tuviéramos más rencor, a que sanáramos nuestra lengua, a que sanáramos nuestros ojos de lo que estábamos mirando, a que sanáramos nuestros pasos por donde íbamos por la vida, a que limpiaran nuestras manos de lo sucio que habían actuado. Un creyente, sin embargo, hermano, tienes que saber que si eres un creyente que siente temor de blasfemar contra el Espíritu Santo, demuestra tu preocupación y que no has pecado en esta forma. Si hay un temor en ti, un temor reverente, Señor, yo no quiero pecar contra ti, no quiero blasfemar contra el Espíritu Santo. Es un buen síntoma, como diría un médico, es un buen síntoma que tengas temor de Dios, que tengas temor de hablar mal de algo que provenga de Dios. Hoy día que estamos tan fácil de hablar mal de algunas cosas que pueden ser de Dios. Hoy día también tengamos cuidado, aunque no es el pecado imperdonable, pero hablar mal de ministros, de personas que están haciendo algún trabajo. Y hay algo que no nos gusta y ay, la persona hace una hora de un trabajo y dijo una frase y no nos gustó. Ah, no, no, y la frase, eso fue lo importante. Los otros 59 minutos en donde habló de otras cosas, ni nos importa. Debemos tener temor de lo que decimos, de lo que blasfemamos. No debemos blasfemar ni contra Dios ni contra los hombres. Dice el Señor ahí en Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo, qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Es el Espíritu de Dios el que va a estar con nosotros en momentos de persecución, de aflicciones, de duda, de peligro de pecado, de todo eso. Cuando estemos siendo afligidos o incluso si fuéramos llevados ante personas más educadas o ante las más altas autoridades civiles, militares o religiosas. Asegura el Señor, nos dice, promete que Dios guiará la boca del discípulo que está siendo interrogado. Precisamente es el Espíritu Santo quien cumplirá aquella función. Debemos confiar que Dios nos ayudará en aquellos tiempos, cuando vamos a ir donde un amigo, donde un hermano, de algún pariente, de algún desconocido, también hablarle de Dios. Dios pondrá en tu boca palabras maravillosas, gloria al Señor. Y esa persona recibirá de Dios, no porque lo hicimos bonito, sino porque Dios te habló y Dios le habló al corazón de la persona. Toda la gloria sea para Dios. De hecho, el apóstol Pablo vivió en carne propia esta experiencia según lo relatan las Escrituras. Y de seguro que también los demás apóstoles vivieron lo mismo y miles de discípulos a lo largo de la historia del cristianismo.
Y cualquier discípulo que confíe en esta promesa del Señor, el Espíritu Santo le reveló, le puso en la boca las palabras sabias que eran necesarias. Es una promesa de Dios para todos los cristianos de que si andan en el Espíritu, de si confían en el Espíritu Santo de Dios, valoran su tremenda función, serán iluminados en aquella hora necesaria, recibirán las palabras adecuadas que tienen que decir en los momentos críticos, aquellas situaciones difíciles. Pero ojo, hermano, aquí hay una advertencia que debo hacer. No debemos ser perezosos en cuanto a que abusando de esta promesa de Dios, no nos preparemos para la ocasión ni en oración, ni en ayuno, o ni en lectura de la palabra. Y digamos, no, si Dios va a poner la palabra en mí. La falta de preparación para enseñar, la falta de preparación en la oración, la falta de preparación para predicar no debe ser, pues algunos usan esta palabra para no prepararse cuando van a enseñar. Usan esta palabra para no escudriñar las escrituras previamente. Cada apóstol tuvo por lo menos, fíjate bien, por lo menos 3 años de discipulado realizado directamente por la persona de Cristo. Eran personas del vulgo, sin letras, pero no eran unos ignorantes cuando asumieron la labor de apóstol. Y fíjate que no estamos contando todos los años de su niñez, de aquellos apóstoles o de juventud, en donde de seguro eran judíos ellos, fueron preparados por sus padres judíos en las escrituras. Eran pescadores, eran personas del vulgo, cobradores de impuestos, revolucionarios, pero no eran unos ignorantes en las escrituras. Difícilmente podremos pedirle peras al olmo, hermano. Difícilmente podremos recordar textos bíblicos que nunca hemos leído. Difícilmente podremos recordar textos bíblicos si no los estudiamos ni memorizamos. Esto no es magia, tampoco es una lotería de versículos que podemos usar sin sentido, fuera de lugar, fuera de contexto, para nuestro bien, para quedar, y que la gente diga, que sabe harto el hermano o la hermana. Sino es para producir un efecto real, ganancia en el que recibe, para el bien de los demás. Así que primeramente, hermano, debemos orar, prepararnos en las escrituras, debemos estudiar la palabra de Dios y confiar en ella. Claro, luego las circunstancias, las situaciones complejas, lo que venga, el Espíritu Santo, ¿qué hará? Nos hará recordar sus verdades. Él elegirá y pondrá en nuestra mente y en nuestra boca el texto correcto, lo necesario, que ya sabíamos, pero que estaba ahí, en nuestro baúl de los recuerdos, ahí en nuestra mente. Y cuando lo necesitemos, hay promesa de Dios que el Espíritu Santo nos ayudará también a presentar defensa de la forma más eficaz. Lo que ya sabemos, lo que ya creemos. No todo el tiempo hablaremos con versículos bíblicos. Y claramente el Señor también pondrá palabras sabias en nuestra boca para defender, para contender ardientemente, como leíamos hace un rato atrás, por la fe que hay en nosotros. Ser testigos de Cristo, hermano. Ese es nuestro llamado, en obras, en palabra, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, dijo el apóstol Pedro ahí en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No se trata de ofender, hermano. No se trata de ofender con versículos bíblicos y destruir a la otra persona. Los testigos de Cristo deben dar testimonio abiertamente de que son hijos del Dios de amor y el Dios de misericordia, pero también el Dios de juicio, el Dios que condena. El fuego es el mismo que puede derretir la cera y ese mismo fuego puede endurecer una vasija de greda. El fuego de Dios puede derretir la cera y endurecer la vasija.
¿En qué lugar vamos a estar? ¿Vamos a estar avergonzados de Dios y llenándonos de incredulidad y de miedo? ¿O vamos a estar del lado de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios es nuestro mejor aliado? Los testigos de Cristo deben dar testimonio abiertamente y sin miedo alguno en un medio hostil. Sabemos que el Espíritu Santo está obrando dentro y a través de ellos, a través de los dones que también nos ha dado. Y fíjate que así ocurrió con Esteban, que hizo tan hermoso discurso cuando estaba siendo maltratado previo a su muerte. O qué tremendo discurso hizo Pedro en Pentecostés, que 3000 se arrepintieron. El Espíritu Santo habló a través de él. O cuando estuvieron Pedro y Juana ante el concilio, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Toda la gloria, hermanos, para Dios. El Espíritu Santo cumplió la promesa que había hecho Cristo. Y a lo largo de la historia, y nosotros mismos, podemos confiar en Dios, podemos confiar que aunque no tengamos la educación, a lo mejor no fuimos a la universidad, ni tampoco ni siquiera terminamos la educación básica. Yo he conocido analfabetos, ¿no?, hermosos en el Señor, que Dios los usa maravillosamente. ¿Cómo los trata el Espíritu Santo? Porque ellos son humildes y se entregan a Dios. Entre más letras tenemos a veces, entre más educación, entre más nivel social, vaya que nos cuesta entregarnos a Dios y confiar que Él va a usarnos, va a usar nuestra boca, va a usar nuestra mente, va a usar nuestro cuerpo, nuestros recursos para honrar a Dios, para llevar este evangelio a otros. Y a pesar de que, igual como le sucedió a Pablo, que todos le desampararon, él pudo presentar defensa de su causa. ¿Por qué? Porque Dios no le abandonó, hermano. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16 al 18, escribió el apóstol. En mi primera defensa, ninguno, escúchame bien, ninguno estuvo a mi lado, escribe tristemente el apóstol, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y ruega por esto, ¿verdad? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él, hermano, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aunque quedes solo, aunque nadie esté contigo, aunque quedes desamparado, aunque ninguno esté a tu lado, el Señor estará contigo. El Espíritu Santo de Dios, porque no te has avergonzado de Él. ¿A quién temerás? ¿Y tú en quién has creído? ¿Sabes en quién has creído? ¿Estás convencido de ello? ¿Estarías dispuesto a confesarle aún bajo la presión de vida o muerte? ¿Qué haríamos si se nos pone una espada y estamos contra la pared? Niega tu fe y seguirás con vida. Si confiesas a Cristo, morirás. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? El Señor nos ayude, hermano. Porque el que le confesare delante de los hombres, sin temer nada, tendrá una amplia recompensa de parte de Dios en el juicio final. Y Dios se acordará de tu nombre. Y tu nombre estará escrito ahí, en el libro de la vida. Aquel que no temió a los hombres. Ese nombre que no temió lo que podría hacerle los hombres, ni las autoridades, ni nadie. Aquel que no blasfemó contra el Espíritu Santo de Dios. Aquel que confió en Dios. Que Dios pondría las palabras en su boca en los momentos precisos. Dios
no se avergonzará de nosotros y podrá llamarte, oh, hijo mío, mi hija hermosa que has venido a mí. Estamos juntos y estaremos para siempre, te dirá el Señor. Porque no me has negado, no te has avergonzado de mí. Y a pesar de que viviste en una generación adúltera y pecadora, sobreviviste ahí. Gracias, Padre, porque necesitamos ser fortalecidos. ¿Cuántas veces tenemos cobardía en nuestro corazón? Nos quedamos callados, pudiendo hablar, pudiendo dar un consejo a alguien en cualquier sitio. No confiamos que esto viene de ti. No confiamos que es el Espíritu Santo que está poniendo palabra en nuestra boca para llegar a otros. Señor, perdona nuestras faltas y danos más fuerza, más poder para creer, para confiar, para hablar, para confesarte. Y esperamos, confiamos en que el Espíritu Santo estará con nosotros en los momentos difíciles. Que el Espíritu Santo se mueve hoy día en mis hermanos, en el mundo entero, ayudando a millones de personas débiles, personas del vulgo, personas sin letras, personas bien educadas, personas sin educación, poniendo palabras sabias. Aquel humilde, aquel manso que ha decidido entregar su vida, confiar, sí, confiar en tus promesas, confiar en tus promesas, porque son verdaderas, fidedignas, maravillosas. ¿A quién iremos sino a ti?